Bueno, seguimos aquí en De Frente al Campo, seguimos compartiendo la información y por supuesto, como siempre, la palabra de los protagonistas. Y ahora sí, nos vamos a entrevistar a un amigo, un conocido, un especialista, un consultor ganadero, de aquellos en los cuales su palabra y su expresión y su opinión pesa en el ámbito ganadero por la templanza que tiene a la hora de evaluar la realidad ganadera argentina. Y estamos en comunicación telefónica con el licenciado Víctor Tonelli, a quien saludamos y agradecemos este contacto. Víctor, muy buenos días y gracias por estar aquí en De Frente al Campo. Buen día, José, buen día, gracias por llamar. Bueno, muchísimas gracias. Víctor, qué año ¿no? Digo, que 2021, la pandemia y el tema, el tironeo de la carne, ¿no? De la ganadería, esta situación compleja. ¿Cómo lo ves vos, que sos impulsor de distintos proyectos ganaderos, consultor, además estás en el métier de la industria frigorífica, de la producción? Este año, ¿cómo lo podés describir a este momento que estamos viviendo? Sí, es el momento, ¿no? Porque la verdad que hasta hace un mes y medio atrás, el negocio fluía y las expectativas eran buenas, teniendo en cuenta que la demanda internacional sigue recontrafirme, si bien los costos de insumos nos limitaban en algunos de los pasos de la cadena, el negocio mirado hacia adelante era francamente interesante. Y bueno, y lamentablemente el gobierno cometió un error imperdonable, totalmente irracional, que fue primero cerrar las exportaciones por un mes. Eso ya fue un golpe a la confianza y al futuro muy duro. Y bueno, y ahora terminó de embarrarla, digamos, ¿no? En lugar de haber reordenado en ese mes como dijo que iban a hacerlo, terminó haciendo todo mal. Es decir, si había alguna posibilidad de cometer errores, no erró ninguna. Claro. Haciendo una distribución de cuotas totalmente arbitraria, dejando el 90% de las exportaciones en manos de 25 empresas, sacando de la cancha a todos los exportadores que genuinamente habían hecho el esfuerzo de desarrollar mercados, y lo dejó con las manos totalmente vacías. Forzó prácticamente, te diría, porque no había ninguna necesidad, a que, te digo, entre 5 y 10 mil trabajadores de la carne vayan a sus casas a cobrar el mínimo de convenio, que es más o menos la mitad del salario habitual, cuando no algunos quedarán afuera. Se quebró la confianza internacional. En fin, podríamos tener media hora más de todas las sumas de errores y gravedades cometidas, pero yo te diría, si tuviera que resumirlo en una palabra, es quebró la confianza hacia adelante. Sí. Sí. Aquí se lo percibe, aquí estamos en contacto con los productores, ¿no? Y que ven que están sacando esa vaca de refugio, esa vaca denominada vaca china, y que le paguen un 10, un 15, un 20% menos, que el invernador esté recibiendo menos con los costos que hoy tiene producir un kilo de carne. Es un desánimo dentro de lo que es la cadena productiva, tranqueras adentro. Víctor, en relación a la industria frigorífica, hoy que está habilitado, digo, porque la puertita sabemos que la abren y la cierran de acuerdo a quién puede llegar a exportar, pero en los primeros pasos de esta etapa de exportación, ¿qué es lo que quedó en pie para exportar, digo? Mira, lo que quedó en pie libre de toda restricción son las cuotas, nada más. Se había hablado que iban a incorporar la faena con rito kosher, pero esto no ocurrió, con lo cual hoy no tenés ninguna dificultad en exportar lo que es cuota Hilton, que por supuesto está asignada ya con cantidades máximas para cada exportador, y la cuota 481, que como sabemos tiene actividad trimestral, básicamente, porque vos tenés que llegar los primeros días del mes en que se abre la cuota, porque a los pocos días de que esa cuota está vigente con la mercadería ingresando a Europa, se satura, es decir, es una asignación trimestral, primero llega, primero entra. Y si llegas tarde, pagás el 20% de arancel, lo cual es una locura, ¿no? Entonces, no podés llegar tarde. Con lo cual, finalmente, en agosto sí va a haber faena para ese destino, julio no. Y bueno, y así cada 3 meses vas a tener una actividad de 481 que es interesante,
pero no te permite tener fluidez a lo largo del año, es totalmente a pulso, digamos, ¿no? Sí. Y después nada más, la cuota americana, por supuesto, que en buena parte se utiliza para faena kosher, y tratar de aprovechar que los rabinos todavía están en la Argentina. Se van a ir en septiembre y no sé si van a volver. La verdad que hay mucho enojo de parte de Israel, que además ha amenazado con hacer un reclamo en la Organización Mundial de Comercio, y eso no es que cueste dinero, eso cuesta confianza absoluta de cara al futuro, ¿no? Y el tema digamos de los negocios de la vaca china, denominada vaca china, también, eso están totalmente denegados, ¿no? Y están muy complicados, José, están muy complicados primero porque, como te dije, el 90% de toda el resto de las exportaciones, que como sabemos centralmente China, pero no únicamente, también Chile tiene su participación, Israel también, eso quedó en manos de 25 empresas, así que ahora te ponen en la muela de juicio y te pulverizan en 3 minutos. Fíjate lo que pasó con el precio de la vaca conserva, que no tiene otro destino, no existe, ni siquiera para hacer salchicha, digamos, no tiene ninguna lógica, y estaba en 100, 105, 95, ponele 100 pesos. Ayer en el mercado de Liniers viven de vacas a 55. Porque directamente no les interesa, no. Además, han generado un desorden total en las exportaciones, porque están implementando este nuevo modelo de declaración jurada de exportaciones, porque además tienen que chequear que efectivamente los que piden declaración tengan cuota asignada, y le revisan los precios, y le revisan, qué sé yo, la coma o el punto en cada oración, y durante esta semana, entiendo que ayer liberaron las primeras declaraciones juradas desde que se implementó la nueva medida, que como bien sabés ya lleva 10 días, es decir, paralizaron incluso todas las exportaciones y permisos de exportación, y lo peor, como ya salió a la opinión pública, digamos que hay 15.000 toneladas ya producidas dando vuelta, a las cuales hay que sacarles el 25% de las cajas que incluían cortes que ahora están prohibidos. Digamos, cuando vos decís, pero a ver, ¿esto quién lo hizo? ¿Quién lo pensó? ¿Cómo pensaron que lo iban a instrumentar? ¿Qué sentido tiene? Pero además, imagínate el asado congelado de una vaca conserva, que si te muestro la foto te aseguro que mirás para otro lado porque te hace mal al estómago, ¿no es cierto? Que además lo tenés que descongelar para poder sacarlo y darle otro destino. Que una carne congelada de esa categoría, descongelada, no sirve, ni el perro te la come, el carancho puede ser, con lo cual es un disparate total. La verdad que yo tenía qué sé yo, cuánto decir, el 10% de esperanza sobre 100, que iban a recapacitar sobre este último disparate, y hasta ahora no lo han hecho. Aparentemente van a liberar lo que es la faena kosher, pero como tiene un corte que está prohibido, que es la paleta, todavía ayer a la tarde los exportadores no sabían si para lo que ya estaba en puerto y con declaración aprobada le iban a dejar exportar la paleta, o tenían que llevar el contenedor de nuevo para sacar en una cajita o 10 cajitas o 50 cajitas con paleta. Todo un disparate, un sinsentido, un desprecio por el trabajo y por la riqueza y por todo. La verdad, estoy en primer lugar defraudado, porque la verdad es que nunca pensé que iba a haber tanta imbecilidad e ideología detrás de esto. Pero lo segundo es con mucha bronca, y esto es lo que uno percibe en el productor, y no es solo el productor, ni te digo, ayer hablé con los dos secretarios de los sindicatos de los trabajadores, y la verdad que no saben con qué seguir, porque además de alguna manera el marco del peronismo dentro del sindicalismo todavía pesa, entonces tienen como doble sentimiento. Tengo que ir a golpearle la puerta al presidente, que dice representar al peronismo, que también ellos dudan de que lo haga, ¿no? Pero no me quiero meter en política, simplemente te quería mostrar. Pero bueno, el panorama es dantesco. Claro, es parte de la realidad. Ahora, Víctor, a ver, ese entorno es tan, digamos,
ni para el estudio da cuenta, ni para el estudio. No da para evaluarlo. Porque además, cuando vos tratás de pensar con el sentido común, y acá no tenés que saber de nada, ni de carne. No, claro que sí. No te cierra nada, nada. Es decir, ¿para qué? ¿Esto es en beneficio del consumidor? No, tampoco. Al consumidor, vamos a imaginar que, qué sé yo, que la carne vale, no sé, 650 pesos, 700 pesos, 750, no sé cuánto estará en Santa Rosa, pero digamos, el promedio de la pulpa, para ponerlo en promedio, ¿no es cierto? ¿Cuánto puede bajar? ¿50 pesos? ¿80 pesos? Si es que baja, Y todo esto, millones de dólares, miles de trabajadores, destrucción de la confianza del productor, quebrar todo un sistema que venía andando bien, que además le generaba ingresos genuinos al fisco, ingresos de divisa, es decir, nada. Entonces me decís, ¿para qué? Y entonces ahí simplemente este único hilito de conducción te lleva a una decisión política de algún encuestador, de alguien, o directamente a la mala fe y a la decisión de destruir a un sector que iba a decir odio, pero puedo decir que no quiere la expresidenta de la Nación y sus acólitos. No hay otra explicación. Sí, la verdad que ese puede ser, un verdadero análisis. Víctor, vos estás relacionado con los que producen carne, los filoteros, los invernadores. De hecho, escucharás muchas voces, muchas opiniones. Sí, claro. Y ellos están en una situación aún más profunda que el frigorífico o la industria frigorífica y los propios exportadores, porque dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para qué voy a comprar un ternero para producir carne? ¿Bajo qué contexto voy a producir esto que lo voy a entregar a casa 6 meses, un año? La verdad que ese sector también está inundado de desazón, ¿no? Todo, por eso te dije que te lo definí con una palabra, es decir, o dos palabras, quebraron el futuro. Es decir, cuando uno te dice quebraron el futuro es, me quebraste el ánimo de seguir adelante, me quebraste esa confianza. Ya ahora mi desconfianza es tal que cada vez que tenga que tomar una decisión voy a ser más pesimista que optimista, sabiendo que el ganadero, el filotero, es decir, todo aquel que produce, es naturalmente optimista. Hay más cuidadosos, menos cuidadosos, pero en términos generales, cuando uno mira un negocio al que te estás proyectando a 1, 2, 3 años por delante, imagínate la reposición del próximo servicio, que ya no queda muy poquito para iniciarlo, y vos decís, ¿tiene sentido que incremente, que haga el esfuerzo, que me va a requerir más inversiones forrajeras, inversiones a lo mejor de infraestructura, para seguir creciendo en un negocio que hoy ya el gobierno, para el que todavía tengo por delante 2 meses y medio más de conducción, me está diciendo para dónde quiere ir? Entonces, este es el punto neurálgico, y eso se puede medir con plata, vamos a hacer los cálculos que quieran, pero cuando vos quebraste la confianza no hay futuro, y este es el gran problema, y no quiero ser negativo ni tirar desánimo, lo que digo es, esto es lo que uno ve. Por supuesto, en el medio de este gran tsunami, siempre hay oportunidades, y claramente aquel filotero que está viendo que el maíz de alguna manera cayó entre 15% sobre los valores máximos que llegó a tocar hace 1 mes y medio atrás, y que de alguna manera ese novillito o ese ternero más pesado que estaba encerrando corral le bajó entre 10 y 15%, porque aunque le pegó menos, a la invernada también le pegó, porque la invernada es futuro, ¿no es cierto? Entonces, mira, bueno, a lo mejor es el momento de comprar, de todas maneras lo que encierre ahora, a lo mejor lo voy a estar sacando para noviembre o diciembre, y Dios proveerá. Bueno, estas cosas van a ocurrir, y quizás no es un mal momento para aquel que tenga alguna diferencia o tenga pesos y diga los pesos no los quiero, bueno, apostar al futuro, un futuro que puede ser incierto, pero que es una oportunidad si la mirás en un momento especial de desánimo general. Pero mirado hacia adelante, yo diría muy difícil. Por eso, cuando te hablan de plan ganadero, y no es que esté en contra de los plan ganaderos, soy planero en el buen sentido de la palabra, aunque suene feo, porque claramente en un negocio como este no podés no pensar a 3 o 4 años vista. Pero ¿cómo vas a pensar, hablarte, a sentar
con gente que acaba de quebrar todo el sistema, hablar de futuro. Si para ellos el futuro es noviembre, las elecciones, y un plan ganadero requiere mínimamente 10 años. Y entonces se quejan de que no vienen a dialogar. Y yo digo, pero diálogos vacíos, diálogos estériles, mejor quédate en tu casa, dedícate a lo tuyo, aunque sea, dale cariño, en mi caso, a mis nietos y a mi mujer y a los hijos, y cada uno sabría a quién darle cariño, en lugar de ir a perder el tiempo con gente que no solo no te escucha, sino que cuando termina de escucharte, sale otra vez con la misma cantinela, sin ningún tipo de solución ni espíritu de acuerdo. Sí, sí. Lo que pasa es que, Víctor, te quería consultar sobre ese tema en particular, porque vos sos integrante de la mesa de carnes y sí, por cierto, allí... Desde el primer día. Desde el primer día, exactamente. Y ahí se habla, ahí se charla seguramente con funcionarios, se han tenido visita de presidentes, de gente del gabinete. Ese ámbito, la mesa de carnes... el ámbito, la mesa de las carnes ha perdido consistencia. También hay una grieta en este momento, lamentablemente, porque cuando un sector que integra, de los tantos que integramos, la mesa de las carnes, digamos, arranca con los trabajadores, con los sindicalistas, sigue con los productores en todas sus etapas de la producción, consignatario, frigorífico de exportación, frigorífico de consumo, es decir, es una cadena que abarca todo, es una marca, y la verdad es que un solo sector se cortó solo, ya lleva 6 meses cortándose solo, que fue el sector exportador, ¿no es cierto? Y uno percibía que cada vez te contaban menos, que cada vez había más, para decirlo en forma sencilla, rosca política, ¿no es cierto? Y de alguna manera se empezó a generar una grieta en donde se fue perdiendo un poco la confianza, porque vos te dabas cuenta que lo que iban negociando iba, digamos, acordando o acompasando lo que quería el gobierno, facilitándole las cosas, ciertas cosas políticas al gobierno, pero además se llevaban agua para su propio molino. Entonces, la verdad que la mesa de las carnes hoy, si te tengo que decir y la tengo que comparar con un año atrás, ni que hablar con 2 o 3 o 4 años atrás, también ha ido resquebrajándose. Entonces tenés 35 entidades, de las cuales la mitad o más de la mitad está en desacuerdo con la gestión. Es decir, muchachos, no vayan solos. Siempre dijimos, la fortaleza de estas entidades o de este foro es ir juntos, no por separado, porque de a uno te pegan un sopapo y no resistís la segunda bofetada. Y esto también está ocurriendo. Entonces, sí, la mesa de las carnes participa del Consejo Agroindustrial. ¿Y qué hace? Bueno, aporta su agenda. Y esa agenda es la que ha tomado el gobierno para decir, este es el plan ganadero o este es el borrador del plan ganadero. Sí, es la agenda que yo tengo, pero son medidas aisladas para ir resolviendo temas puntuales importantes, pero temas puntuales. Un plan ganadero requiere confianza, largo plazo, compromiso, recursos. Eso no es un plan, muchachos. Esto es un listado de temas que claramente están pendientes y que hay que resolverlos. Y si vos me decís que vamos a trabajar en eso, yo te acompaño. Ahora, no me digas que esto es un plan ganadero. Esto no es un plan ganadero. Esto es una serie de medidas que tienen que ser resueltos desde abrir mercados, no solamente desde el acceso, sino de la negociación y la baja de aranceles y cuotas, sino también desde la informalidad, desde la resolución esta de seguir pagando impuestos sobre ganancias presuntas, sobre tenencia de animales en proceso. Hay 15 temas que son esenciales, muchos de los cuales están en este anuncio, pero no dejan de ser títulos sin contenido. Sí. Víctor, vos hablabas de títulos de plan ganadero o cuestiones. ¿Se habla del plan ganadero? Digo, ¿hay reuniones en las cuales dice...? Nada. No. Lo que hay, por eso digo, vos siempre pensás que en el relato que el gobierno te hace o que los políticos construyen, siempre hay una parte de verdad, que te la cuentan primero para que vos muerdas el anzuelo. Y después viene la mentira, o en todo caso la falsedad, o el desvío de la realidad. Entonces lo que te dicen es, este es el contenido que hemos venido discutiendo hace un año. No, muchachos, nosotros nunca discutimos plan ganadero. Lo que se discutía era un plan de fomento para ir a presentar un proyecto de ley
que se discutió en el ámbito y en el diálogo del Consejo Agroindustrial con el gobierno, pero era una ley de fomento, o mejor dicho, un proyecto de ley de fomento que de alguna manera se transforma en política de Estado. Eran títulos, eran temas vinculados con desgravaciones impositivas, con algún tipo de crédito financiado por warrants para de alguna manera conseguir una garantía adicional y que no tengas que ir con la hipoteca al banco, estímulos a la producción de animales más pesados, resolución de problemas de ¿cómo se llama?, de evasión, incluso resolver el tema de las carnicerías, que la mayoría no está inscripta, o si está inscripta es un monotributista que excede 5 veces la facturación que le permite el monotributo. En fin, es una lista enorme, pero son temas vinculados a un plan de fomento, no es un plan ganadero. Entonces, cuando te dice que lo vienen discutiendo, de nuevo, efectivamente hubo debate, hubo aporte de temas, pero no como plan, porque como plan no tiene contenido, son meramente un listado de temas para que se fueran debatiendo en su momento y ver cómo se instrumentan. Yo te pregunto, José, ¿puede haber un plan ganadero que te lleve, como dicen los funcionarios, de 3.200.000 toneladas a 5 millones de toneladas para resolverse en los próximos 4 meses o en un mes, como quieren? Si el primer resultado, con suerte y con mucho recurso y esfuerzo de todos, lo vas a tener dentro de 3 años, cuando esta gente ya no sea gobierno. Tiene que haber, lo mínimo que se requiere, son políticas de Estado que atraviesen como mínimo 3 gobiernos. Eso es un plan ganadero, es como lo hizo Uruguay. Entonces, a lo largo de 3 años tuvo gobierno de derecha, de centro izquierda y de izquierda, y ahora de derecha de nueva, y sigue la misma política. Eso es un plan ganadero. Políticas de Estado, no políticas de gobierno de turno. El gobierno de turno lo que puede hacer son emparches y resolver temas, como hizo el gobierno anterior. Muchos temas se fueron resolviendo y muchos quedaron sin resolver, pero no era una política de Estado. Sí, exactamente. Víctor, desde ya, a ver, queríamos charlar con quien está allí dentro de las discusiones, tiene otra visión distinta y nos podés esclarecer, porque no queremos expresar algunos conceptos de lo que leí o lo que dijo uno o lo que escuché, sino era la fuente del origen de las noticias para charlar contigo y llevar a la audiencia distintos conceptos de una persona que es apasionado de la ganadería. Víctor, desde ya, muchísimas gracias por este contacto y por tu tiempo de este sábado. A vos, José, y un fuerte abrazo a todos los amigos pampeanos. Muchísimas gracias. La palabra del licenciado Víctor Tonelli,